A partir de este momento inicia Reporte Especial por Corrillos. Bueno, y bienvenidos a Reporte Especial, el programa de Corrillos Televisión por el canal de YouTube. Hoy con un invitado de lujo, con Alexevid Acosta, director de la Corporación Autónoma de Santander, CAS. Bienvenido, doctor Alexevid, qué gusto tenerlo con nosotros. Doctor Roger, un saludo muy especial, me complace mucho estar en esta mesa de trabajo, en especial también por la información que podamos compartir a todos los santanderianos y a todo el país frente a un tema precisamente que se ha vuelto muy importante en los últimos días en nuestro departamento de Santander. Me complace estar con usted en ese momento. Bueno, la actividad o la labor que cumple la Corporación Autónoma de Santander es muy importante, además abarca casi que el 80% del departamento, podríamos decir, y tiene bajo su jurisdicción un tema muy sensible que es el tema ambiental. Arrancando esta vigencia del 2023, se ha abierto una polémica importante porque algunas comunidades, fundamentalmente del Carmen de Chucurí, de San Vicente de Chucurí, han expresado el rechazo frontal a una licencia ambiental expedida por la corporación para iniciar un proceso de explotación a cielo abierto de unas minas de carbón que de acuerdo a los polígonos están en esta jurisdicción. Una pregunta puntual, doctor Alexevid. Si llevábamos 8 años estudiando la CAS esta expedición de la licencia ambiental, ¿por qué ocurre en este momento? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en ese término del tiempo si ya había concepto técnico de los expertos para la aprobación de la licencia? Bueno, doctor Olger, es muy importante esa pregunta y de manera concreta también hay que hacer una contextualización de la situación del componente minero-energético en nuestro país. Es importante recordar, y usted bien lo sabe también, conocedor de todo el marco legislativo en el país y de igual forma también conocedor de nuestro departamento, que los títulos mineros en Colombia es una función que tiene la Agencia Nacional de Minería, lo que conocíamos anteriormente como Ingeominas, y que muchos de los títulos que hay en Santander se han otorgado hace más de 15, 20, 30 y hasta 50 años. Es importante también dar a conocer y recordar un poco que en el sector del Carmen de Chucurí y en San Vicente de Chucurí, hace aproximadamente un poco más de 15 años, existía la empresa Carbocol, que era lo que se conoce como Carbones de Colombia, que era la propietaria de los títulos mineros en este sector, en donde el gobierno, donde el Estado colombiano invirtió un poco más de 10 millones de dólares para poder identificar los posibles yacimientos carboníferos, dando como resultado que en nuestro departamento de Santander, en esta región específica del Carmen y de San Vicente de Chucurí, se encontraran polígonos que posteriormente llegó a licenciar a través de los contratos de concesión minera la Agencia Nacional de Minería. Bajo ese contexto, y respondiendo de manera concreta a su pregunta, los poseedores de los títulos, después de que Carbocol subasta como tal los títulos mineros, en donde hay hoy 4 grandes títulos mineros en ese sector, uno de ellos que opera desde el año 2008 por una licencia otorgada también por la autoridad ambiental, conocida como Centromin, y que opera ya hace más de 12 años en el sector del Carmen de Chucurí, y en donde permanentemente la autoridad ambiental hace un seguimiento precisamente al cumplimiento del plan de manejo ambiental aprobado en esa licencia. Esta licencia de Colco, como usted bien lo dice, se radicó la solicitud de estudio para otorgar la licencia en el año de 2012, es decir, un poco más de 10 años. Y durante estos años, la autoridad ambiental procedió a revisar y a requerir diferentes elementos
que pudieran aportar al estudio de la licencia. Como usted bien lo establece, hubo dos conceptos técnicos favorables por parte de esta autoridad ambiental. Sin embargo, no se otorgó en su momento la licencia ambiental para poder solicitar algunos elementos de juicio mucho más a fondo, y en los cambios de administración que se fueron teniendo, pues obviamente también nosotros en el año 2020 nos encontramos con un requerimiento de la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, en donde nos solicitan pronunciarnos de fondo frente a los derechos también de los titulares mineros y poder definir si o no era viable esta licencia. Ya en los años 2020, 2021 y 2022 procedemos a cotejar toda la información que encontramos en el expediente para verificar en modo, tiempo y lugar las condiciones del terreno y que obviamente pudiera pronunciarse en los técnicos frente, en este caso, al otorgamiento de la licencia con los requerimientos que quedaron salvaguardados en la resolución emitida por esta autoridad ambiental. Hoy, tal vez el problema de fondo que las comunidades están denunciando y que ha provocado paros o bloqueos de parte de las vías principales, sobre todo de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja y algunas de las zonas implicadas en esta problemática, dicen que no solamente es el impacto ambiental por esa minería a cielo abierto y subterránea, sino que adicionalmente se va a afectar el distrito regional de manejo integrado de la serranía de los Yariquíes. Eso es cierto, y el impacto que tendría sobre esta zona tan importante, no solamente para la región, sino para el país, como es la serranía de los Yariquíes. Bueno, doctor Olguer, es muy importante esa pregunta, teniendo en cuenta que la comunidad debe estar muy tranquila, que precisamente como autoridad ambiental uno de los compromisos que tenemos es el de delimitar y declarar áreas estratégicas, DRMIs, como lo son conocidos, distritos regionales de manejo integrado, y en este caso el DRMI Yariquíes, que está en una amplia zona del municipio de San Vicente de Chucurí. Es importante dar a conocer a la comunidad y a la opinión pública que el polígono licenciado no toca y no traslapa en ningún momento con el DRMI. Pero hay que también dar una claridad a las comunidades que el título minero otorgado por la Agencia Nacional de Minería es un título de 1.900 hectáreas. 1.900 hectáreas que se dividen en tres bloques: bloque norte, bloque centro, que están dentro del municipio de San Vicente de Chucurí, y bloque sur, que está dentro del municipio del Carmen de Chucurí, con una extensión total de 150 hectáreas. La autoridad ambiental tuvo toda la precaución, a través de los equipos técnicos, de dejar por fuera del análisis para poder otorgar la licencia, es decir, bloquear y no permitir que se desarrolle ningún tipo de minería en las áreas que son influencia y que tienen directamente traslape con el DRMI San Silvestre. Esto significa que lo único que se estudió fue el bloque sur, que pertenece al Carmen de Chucurí, y ese bloque ya no se encuentra en el DRMI Yariquíes. Por tanto, la autoridad ambiental solicitó todos los estudios solamente y estrictamente sobre ese bloque, y por tanto es que al final se licencian 30 hectáreas de manera subterránea y 14.5 hectáreas de manera superficial, o mal llamado a cielo abierto. Quiere decir que tenemos un polígono de 44.5 hectáreas en un área total de 1.900 hectáreas que en su momento otorgó la Agencia Nacional de Minería. Concretamente, el polígono licenciado no se encuentra en el área del DRMI Yariquíes. O sea que podemos decir contundentemente que esa información que han compartido algunos de los líderes que se oponen a este proyecto no corresponde a la realidad,
porque además se viene hablando de que sería un proyecto de las dimensiones del Cerrejón en la costa norte del país. ¿Hay desinformación o simplemente hay mala fe de algunas personas que quieren oponerse a este proyecto? Respetuosamente hemos atendido los requerimientos de los sectores sociales, de los líderes comunitarios, inclusive de los líderes políticos también de nuestro departamento, que han manifestado desde algunas orillas su oposición a este tipo de licenciamientos. Yo personalmente he atendido a muchos de esos líderes políticos al interior de nuestra corporación y de igual forma nuestros funcionarios y contratistas han estado siempre muy atentos para poder dar claridad. Pero usted toca ahí dos puntos muy importantes. El primero, que la dimensión del Cerrejón o la minería a cielo abierto o superficial que se hace en La Guajira o en el Cesar en nada tiene que ver con la minería que se produce en Santander, en Boyacá, inclusive en el Valle del Cauca, que también tiene yacimientos carboníferos. Recordemos que el carbón que nosotros acá producimos en nuestra región de Santander es un carbón metalúrgico. Las facultades de ingeniería metalúrgica en nuestro departamento, que además son bastante muy bien ponderadas, y de igual forma la ingeniería de minas del departamento y la geología y la geomorfología de las facultades de nuestras universidades, que son muy bien ponderadas, tienen conocimiento también perfectamente de qué significa el carbón metalúrgico y qué aporta realmente al sector mineroenergético del país. Para tener una claridad, básicamente la explotación de carbón en Colombia, más del 90% se concentra en el Cerrejón y se concentra en la Drummond, que es donde también se opera en el departamento del Cesar y de La Guajira. Por tanto, no puede compararse esta minería que se tiene licenciada y que obviamente también está analizada de acuerdo a los estudios que se han evaluado y que ponemos en consideración también de paso a través de estos micrófonos, doctor Olger, y entendiendo también que la academia participa de este tipo de actividades para que precisamente estas facultades puedan revisar muy bien todos los estudios que se han revisado por parte de la autoridad ambiental, de cómo se llevó a cabo los conceptos técnicos que se emitieron de la autoridad ambiental y de igual forma las facultades de derecho y los expertos jurídicos ambientales de nuestro departamento puedan tener a disposición todo el material para que pueda ser revisado y en efecto se reduzca esa desinformación que hay como tal. Es importante aclarar entonces que no es comparable con el tema del Cerrejón este tipo de minería, muy a pesar que hoy Cerrejón y la Drummond están trabajando en procesos de restauración ecológica. Hoy también acá podemos decir que son dos procesos completamente diferentes. Hemos visto también cómo hay una desinformación frente a las hectáreas licenciadas. Repetimos, 44.5 hectáreas de 1.900 hectáreas que tiene un título. Básicamente, eso es un área que se puede cotejar en terreno muy fácilmente, como lo hicimos con las comunidades, entendiendo también los requerimientos de las comunidades que nos advertían de posibles nacimientos, quebradas o cañadas que discurren por la montaña, pero también demostrando que estas zonas, el polígono estaba por fuera precisamente de todas este tipo de nacimientos o de riqueza hídrica que puede tener la zona y que además la resolución establece protección como tal en la ronda hídrica de los nacimientos, es decir, 100 metros a la redonda de los nacimientos que puedan encontrarse y de igual forma 30 metros al lado y lado mínimo, como lo establece la ley, al interior de las cañadas que puedan surgir en el proceso y en el desarrollo de la actividad productiva. Si revisamos la historia de esta importante zona del departamento, que son Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí, encontramos que tal vez las mejores tierras del departamento están ahí. Son tierras utilizadas históricamente para el uso agropecuario. Hoy la gran preocupación que tiene la población es que estas tierras se destinarían más para este uso de explotación minera que tiene unas implicaciones importantes
desde el punto de vista de la salud y la vida de las personas, de los animales, pero además sobre el impacto sobre el agua, que es algo que estamos defendiendo. O sea, tajantemente la corporación puede afirmar que la afectación ambiental será mínima para personas, animales y sobre la hidrografía de la región. Doctor Olger, cualquier actividad en donde intervengamos los seres humanos sobre los recursos naturales van a producir impactos. Llámese ganadería, llámese agricultura, llámese sector avícola, llámese sector piscícola, el sector agropecuario como tal, el mismo desarrollo humano como son el desarrollo de la infraestructura, vías, construcción de colegios, puentes, etcétera. Cualquier actividad que generemos los seres humanos sobre los recursos naturales van a generar un impacto. Precisamente en las facultades de ingeniería, en donde forman y donde se nos forman como tal a los profesionales que posteriormente trabajamos en estas áreas, pues nos enseñan también y adicionalmente hace parte de la ley que establece la creación de las corporaciones, pero adicionalmente de los diferentes decretos y normas en donde se aplica como tal la reducción de los impactos ambientales. Se evalúan unos estudios de impacto ambiental y se establecen requerimientos para mitigar y para compensar cualquier afectación, pero en efecto siempre llevando a la mínima expresión el impacto que la actividad pueda generar, sobre todo para los seres humanos, para la fauna y para la flora. Por eso también el plan de manejo que se estableció tiene unos requerimientos bastante estrictos antes de poder iniciar cualquier actividad. Y parte también de lo que hemos manifestado a las comunidades es que el incumplimiento de cualquiera de los requerimientos que están allí establecidos en la resolución obviamente trae consigo la anulación o la cancelación, la suspensión o la derogatoria como tal de la licencia. Esto también es lo que hemos dado a conocer a las comunidades y por ende hemos estado muy juiciosos revisando cada una de las inquietudes que ha trasladado las comunidades, que ha trasladado el Ministerio de Ambiente, que ha trasladado la Agencia Nacional de Minería, pero también recordando la importancia que el Estado, porque eso es una política de Estado, inicie una revisión muy fuerte y muy de fondo realmente a la titulación minera en Colombia, porque por un lado estamos impidiendo el desarrollo de este tipo de situaciones, pero por otro lado tenemos que trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación, con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional, en todo lo que es la minería ilegal y la minería criminal, que es la que termina también afectando y maltratando los recursos naturales en nuestro departamento. Yo te quiero hacer una pregunta y entiendo claramente el contexto, director. ¿Por qué se están produciendo ese tipo de movimientos de rechazo a un proceso que venía de hace varios años? Podríamos decir que faltó participación en los escenarios de participación, faltó inclusión de la ciudadanía, de los expertos, de quienes tienen responsabilidades en la región, qué tanto impacto sobre el ordenamiento territorial de estos municipios tiene este proceso. En el expediente, que también es ya de conocimiento público, porque se le ha entregado a los terceros intervenientes, a todas las entidades que han venido haciendo acompañamiento a las mesas de trabajo, reposa todo el proceso de audiencia pública, que es el que se exige de acuerdo a la normatividad que le aplicó la evaluación de este estudio en ese momento. La audiencia pública se realizó. De igual forma, consta también en las actas de la audiencia la manifestación de las personas, algunas en pro, otras en contra completamente del desarrollo. Hay que recordar, y esta pregunta es muy importante, precisamente la comunidad de San Vicente de Chucurí, a través del Consejo Municipal, están las evidencias en el expediente, solicitan a la Registraduría General de la Nación, a la Registraduría de la Nación, que se pueda desarrollar una consulta para poder definir si el territorio se declaraba en contra de la minería o a favor de ella, o si se podía desarrollar sosteniblemente el territorio.
Esa comunicación nos la tenemos también dentro del expediente, la hemos dado a conocer porque en ese momento la registraduría manifiesta que no se cuenta con la logística necesaria para poder otorgar este tipo de actuaciones para la comunidad, cosa diferente que ha surgido en otros municipios de nuestro país. Inclusive recientemente el presidente de la República con la señora ministra de Ambiente estuvieron en Jericó, en donde precisamente se realizó esa consulta y pues un poco más del 90% de la población manifestó que querían su territorio, obviamente con vocación completamente agropecuaria y agrícola. Esta gestión no se hizo en su momento tampoco en el municipio de San Vicente, a pesar que el título otorgado está en el Carmen de Chucurí. Sin embargo, toda esa información está en el expediente como soporte de la participación ciudadana, de los mecanismos de participación ciudadana que se tuvieron en su momento, y obviamente también usted muy bien sabe que dentro del marco normativo nos corresponde a nosotros ceñirnos a lo que establece la norma, y obviamente también hemos venido participando pues hoy también de los diferentes espacios de atender a los terceros intervinientes para poder sustentar esta información. Seguramente, doctor Olger, siempre va a haber falta que se consulte mucho más con las comunidades, y de hecho uno se podía preguntar acá si en algún momento nos han consultado para las reformas pensionales o para las reformas agrarias o para las reformas presupuestales. Pues personalmente yo diría que no. Sin embargo, estoy siempre enterado de lo que está pasando, y muy seguramente también en ese momento los mecanismos de participación ciudadana fueron los que se ejecutaron en su momento, y de parte nuestra y de esa autoridad ambiental en cabeza de la administración que actualmente tengo como director general, pues hemos atendido también los requerimientos de las comunidades, entendiendo pero también dando claridad que lamentablemente muchas veces en los espacios de diálogo, de concertación, de discusión técnica o jurídica, pues termina no escuchándose los argumentos que hemos estado entregando a las diferentes entidades, incluso a las contestaciones de tutela que hemos hecho, y hoy estamos precisamente también esperando un fallo en segunda instancia de un juez de la República para que nos indique también cómo proceder al respecto. Los que se han hecho sobre las vías como Ruta del Sol se han producido en la zona de Campo 23, en el Oponcito específicamente, y que tiene impacto sobre el Yarima, sobre la zona del centro, y hay una queja específica de los habitantes del centro, y es la posible contaminación del río Cascajales y con eso la afectación del acueducto de esa región. ¿Qué impacto cierto puede tener esas corrientes acuíferas sobre el acueducto del centro, que es una de las zonas importantes de la región? El día que estuve haciendo la visita, yo tuve la oportunidad de hablar con el operador de Corpocentro, se llama la entidad que opera el acueducto del corregimiento del centro. De hecho, la concesión de agua es otorgada por la autoridad ambiental, y por principio de precaución, precisamente, la licencia no se otorga el permiso de vertimiento ni a Caño Moscas, que es un tributario posterior de el río Cascajales, ni mucho menos al río Cascajales. Quiere decir eso que la comunidad puede estar también tranquila de acuerdo al polígono licenciado, que no existe un permiso de vertimiento para que lleguen las aguas al río Cascajales, ni mucho menos previo a la llegada al río Cascajales a lo que se conoce como Caño Moscas, en donde también hay piscícolas que están concesionadas por la corporación para poder desarrollar su actividad. Entonces, en eso la autoridad ambiental también ha sido estricta frente al cumplimiento de la normatividad, y en efecto también el cumplimiento y la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento y la disposición adecuada de las aguas producto de la operación minera. Una pregunta importante ya en esta última parte de la entrevista, que tiene que ver con los temas de carácter jurídico. Si se levanta
o si se desaprueba, si el término es válido, la licencia ambiental que tiene hoy la empresa Colco para la explotación minera en esta región, ¿ella puede volver a presentar la solicitud? Hablábamos en el Consejo Directivo que citó el presidente del Consejo Directivo, el señor gobernador de Santander, y precisamente en donde hace una intervención la señora ministra, que radicará ante la corporación el concepto técnico que elaboró los funcionarios y contratistas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del ANLA y de la Agencia Nacional de Minería, y que incorporaremos dentro del análisis precisamente de lo que estamos revisando. Sin embargo, frente a esta posición, es importante también dar a conocer que hay dos mecanismos normativos. Uno es el que están usando hoy los terceros intervinientes, que interpusieron una tutela, que hubo un fallo en primera instancia que le indica a la Corporación Autónoma Regional de Santander que actuó dentro del marco normativo, dentro del derecho que nos compete también como ciudadanos colombianos. Los terceros intervinientes proceden a poner un recurso de apelación a este fallo en primera instancia. Se encuentra el fallo en segunda instancia en este momento en el Tribunal Administrativo de Santander, en el cual estaremos muy atentos y respetuosos de la decisión que tome el tribunal como tal, y asimismo la ministra ha manifestado incluso de poder llegar a solicitar directamente por parte del ministerio la nulidad como tal a través de un fallo jurídico de esta licencia. Sin embargo, como autoridad ambiental y como competencia que tenemos al ser una entidad autónoma regional del orden nacional creado por la ley 99 del año 93, que cumple ya este año 30 años, hemos también manifestado, pues primero, el acatamiento de toda la disposición jurídica que nos entreguen los jueces de la República, pero a su vez también hay que recordar que si los fallos nos obligan o nos indican o nos indican o nos llevan a que tenemos que hacer la derogatoria de la licencia o la nulidad de la misma, pues obviamente la licencia queda anulada. Sin embargo, el titular minero le corresponde y le asiste todavía el derecho de poder volver a hacer una solicitud, porque debemos recordar que lo que prevalece al interior del título minero es el contrato de concesión minera celebrado entre la Agencia Nacional de Minería y el titular minero, y no la licencia. La licencia es un instrumento para poder iniciar operaciones, y ante la nulidad de la misma, que si se llegara a presentar, pues obviamente se anula esa licencia y le concede también el Estado el derecho al titular minero de volver a solicitar como tal una licencia, y se iniciaría todo un estudio nuevamente, recordando también que dentro de la licencia otorgada pues hay varios requerimientos que van a merecer estudios mucho más a profundidad antes de poder iniciar cualquier operación. Me parece bien importante todo esto que le has contado a la opinión. La idea es que se tenga ese concepto claro, la población pueda estar tranquila con respecto a que se está primero cumpliendo la ley, segundo, se está acatando las normas ambientales que el país tiene definidas. Has pedido, entiendo, un acompañamiento del Ministerio de Minas, del Ministerio de Medio Ambiente, de la ANI, de la Agencia Nacional Minera, pero también hemos visto la posición del gobernador del departamento. ¿Qué opinión tienes con respecto a eso para finalizar esta entrevista que ha sido puntual, que ha sido clara y que creo que deja a los santanderianos con un conocimiento ya mucho más estructurado de lo que está pasando en esta región del departamento? Como director general de la Autoridad Ambiental del Departamento de Santander, hemos respetado la posición no solamente del señor gobernador como presidente del Consejo Directivo y gobernador de los santanderianos, sino adicionalmente de todos los actores políticos que hay en la zona. Entendemos también que hay un componente
político muy fuerte, porque en efecto estamos en este momento en una transición de un gobierno que va a tener la obligación y la necesidad con el conjunto de todas las personas que hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental de poder iniciar toda una revisión del componente y del sector minero-energético del país. Hay anuncios precisamente también del señor presidente de la República a través de los requerimientos que hemos hecho desde Azocars, y en un caso especial como presidente de la Junta Directiva de Azocars, para que se revisen todos los títulos mineros en Colombia y que precisamente se pueda también elevar la información que tenemos las corporaciones a los sistemas de información de las agencias del Estado para que podamos ser compatibles con la misma. Por tanto, la posición del señor gobernador de Santander entendemos también que es a partir de los requerimientos que hacen las mismas comunidades. Hemos respetado y hemos atendido obviamente sus requerimientos y estamos también con toda la disposición y toda la disponibilidad para seguir recibiendo todos los componentes que sean menester para el análisis del ejercicio que realizamos como autoridad ambiental en el licenciamiento, no solamente de este licenciamiento, sino de los licenciamientos, porque tenemos la obligación y la función constitucional de administrar los recursos naturales renovables en más del 85% del territorio santandereano. Nos quedan entonces como conclusiones, doctor Aleksevit. Primero, la licencia que se otorga solamente interviene 44.5 hectáreas. Segundo, que se han cumplido todas las normas definidas en el país desde el punto de vista ambiental para el otorgamiento de esta licencia. Tercero, que se tenía un título que desde hace ya algunos años y que se está esperando que en esa segunda instancia se defina si se cumplió la normatividad, se cumplió la ley que corresponde a esta área importante de la vida de los santanderianos y de los colombianos. Y adicionalmente que la Corporación Autónoma de Santander, CAS, que usted dirige, va a estar haciendo presencia en la región, pero además con el acompañamiento de los entes nacionales como corresponde. Así es, doctor Olger, y adicionalmente a eso también decirle a toda la comunidad que es importante también que se entienda el trabajo que hacemos la autoridad ambiental en el territorio. Hoy por lo menos en el territorio del Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí se están beneficiando 20 familias guardabosques, cada una con 40 hectáreas para proteger los bosques en un total de 800 hectáreas en los municipios de San Vicente y Carmen de Chucurí. Por tanto, todo el componente de compensación ambiental, todo el componente también de proteger y conservar los recursos naturales están incorporados dentro de la licencia y obviamente nos obedecemos a ese principio elemental de proteger la vida, de proteger el recurso hídrico, de proteger el recurso suelo, de proteger el recurso aire como función principal que tenemos las autoridades ambientales, pero también recordando que hoy en Colombia todos esos títulos mineros que existen es necesario también el pronunciamiento de las autoridades ambientales actuando dentro del componente técnico, dentro del componente jurídico para definir si procede o no procede. Otro tema y la invitación que queda acá, como le hemos dicho a las comunidades, precisamente conservando el desarrollo sostenible en un territorio, es también que se vaya elevando y la transformación de un país en el tema de las energías renovables no convencionales obedecen también a una preparación de un tiempo adecuado para poder ejercer esa función tan importante como lo queremos. Yo personalmente he tenido la oportunidad de estudiar en los países escandinavos, en donde hace 50 años, como Alemania, estuvieron como punta de lanza para trabajar todos los temas de transición energética. Pero hoy vemos también incluso como Alemania, precisamente alrededor de un marco internacional como lo es la guerra de Rusia y Ucrania, ha tenido que iniciar nuevamente la explotación de los recursos naturales, en este caso el carbón, para generar energía. Por tanto, es importante que contextualicemos todo eso
y entendemos también y estamos dispuestos a ser parte de toda la transición energética del país, desde la ley 1715 del año 2014 que se constituyó y asimismo todo el marco normativo que se ha venido. Hoy la CAS precisamente aporta también en transición energética, creando sistemas fotovoltaicos para plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de nuestra jurisdicción. Doctor Alencevic, qué gusto haberlo tenido aquí. Yo pienso que nos queda mucho más claro este tema. Evidentemente hay que esperar la decisión judicial, pero gracias por haber compartido con nosotros y gracias por poner la cara a este tema tan importante que hoy nos atañe y que ha generado polémica importante. Muy amable. Muchas gracias, doctor Olguer, y un saludo muy especial a todas las comunidades siempre dispuestos a entregar de mejor forma la información real del trabajo que hacemos en esta corporación. Bueno, acabamos de escuchar a Alencevic Acosta, director de la Corporación Autónoma de Santander, una persona que tiene el conocimiento y la claridad de qué está pasando en el departamento. Esperemos las decisiones judiciales de segunda instancia, que serán quienes van a definir realmente si esa licencia va hacia el futuro o simplemente estamos en ese proceso que se llama transición energética, nuevas mecanismos para tener nosotros energía en el país. En el gobierno de Gustavo Petro se ha venido hablando de desincentivar la explotación de carbón, la explotación de gas y la explotación de petróleo, y eso ha ayudado a que se genere ese tipo de polémicas. Importante que tengamos claridad con respecto al tema, y creo que hoy los santanderianos tenemos un poco más de conocimiento de lo que está pasando con esta licencia ambiental que ha generado esta polémica importante en esta región del departamento de Santander, como es la provincia de Yariquíes, los municipios de Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí. Un abrazo y mil gracias, y así terminamos Reporte Especial. El anterior programa fue producido por Corrillos.